Hola a todos, soy Alejandro Pino Calat y estamos en Penguin Podcast Colombia para hablar de algo que todos los fanáticos al fútbol necesitábamos. Libros de fútbol, cultura deportiva de fútbol, y gracias a estos dos señores, a Mauricio Silva y a Felipe Valderrama, lo tenemos porque en 2025 salió uno de los mejores libros que se han escrito recientemente sobre fútbol en el país, y hablo por supuesto de los 50 mejores equipos del fútbol profesional colombiano. Un libro necesario, un libro de memoria, un libro que nos trae todo el romanticismo, pero que también destaca el presente, y por eso, Mauricio, Felipe, muchísimas gracias por estar acá para hablar de esta obra. Muchas gracias a usted, muchas flores nos da. Toca comenzar así, Felipe, porque pues, ¿qué hacemos? O sea, toca con flores. Sí, muchas gracias por esa introducción y sí, un gran trabajo que pudimos sacar el 2025. Venga, ustedes comenzaron a hacer investigación hace años y han sacado varios productos maravillosos que recuerdan la historia del fútbol colombiano, que recuerdan los grandes momentos, y yo les tengo que decir que me voy a dar un crédito por esto, porque entre otros hicimos mucha bulla para que no solamente sea de Millonarios, que por favor hablen de todos los otros equipos, esto necesita ser replicado en todos los otros equipos. Yo no sé si tuvimos que ver, pero ¿cómo nace la idea de esto? Pues Felipe y yo venimos trabajando desde hace rato. Hace muchos años hicimos un libro que se llamó De Millonarios me enamoré, contando la historia de Millos, y ahí empezó, digamos, la relación y la colaboración entre Felipe y yo. Y después yo escribí un libro que se llamó El 5-0, que cuenta la historia y el momento de aquella famosa selección de los principios de los 90 que le gana a Argentina 0-5 en el Monumental, y ese libro pues cuenta el antes, el durante y el después del partido, y por supuesto la elipsis trágica de esa selección que se autodenominaba campeona del mundo y terminó con el asesinato, el asesinato de Andrés Escobar, nada menos. Y ahí Felipe ayudó en la investigación, así que ahí arrancamos. Después, digamos, ya con mucho más seriedad y más sentados, hicimos el mejor equipo del mundo, que es la historia de aquel famoso Millonarios entre 1949 y 1953, el Millos de Di Stéfano, Pedernera, Rossi, Pini, Cosi, en fin. Y ahí Felipe hizo una investigación monumental, estaré eternamente agradecido por eso, y ese mismo libro se convirtió en un documental que lanzamos el año pasado, con el que nos fue muy bien y en el que Felipe también hizo la investigación. A raíz de ese libro, de El mejor equipo del mundo, y gracias a que encontramos mucho material que tenía que ver con equipos del Dorado, por ejemplo, a mí se me dio la idea de hacer este libro y le dije, hagamos los 50 mejores equipos en la historia del fútbol profesional colombiano, y ojalá mirando bien atrás, porque pues primero, que hay que decírselo a los hinchas de hoy, pues esto no empezó en el siglo XXI, ¿no? Esto empezó en el año 48 y había unas historias increíbles que finalmente quedaron consagradas aquí en este libro. Ahora, Felipe, yo sé que todo ranking es arbitrario, yo sé que toda lista es caprichosa, pero contémosle a la gente cómo llegaron ustedes a esta lista de 50, porque inevitablemente hay equipos que se quedan por fuera y va a haber hinchas que digan, ¡hey! ¿Dónde está el Medellín de Pip? O sea, ¿cómo llegaron a esta lista? Bueno, pues primero una digamos, de las consignas es que pues todo el mundo sabe que Mauricio y yo somos hinchas de Millonarios, entonces pues obviamente hay como un limitante, pero Mauricio dijo, bueno, el ranking nosotros lo vamos a escribir y a investigar, pero los que lo van a escoger son 50 periodistas. Entonces, como son también 50 equipos, elegimos a 50 periodistas de todo el país, de todas las edades, desde Hernán Peláez, Ciudad Mejía, Carlos Antonio Vélez, Claudia Lena, mujeres también, hasta los que son más jóvenes, por como un tal así. Pino Calat. Y eso, no, pero gracias por lo de joven, hermano, eso sí. Sí, varios de los más jóvenes de varias regiones, de televisión, de radio, y nosotros obviamente hicimos una lista previa también conversando con historiadores y con otros periodistas, para que no se nos fuera a quedar nada por fuera. Hicimos una lista previa. Entonces, ¿qué les dijimos a ellos? Les pasamos un formato donde había 60 equipos y la tarea de ustedes era
de esos 60 saque los 10 que no deberían estar para que le quedara 50. Y por ejemplo, si usted tenía entre esos 60 uno que usted considera que no estaba en esos 60, entonces usted lo agregaba, entonces ya no sacaba 10, sino sacaba 11 para que le quedaran los 50. Luego, tabulando toda esa lista, pues sale el ranking de los... No es un ranking, es cronológico. No es que va del 50 Eso me parece interesante, sino es exacto. cronológico, porque el ranking pues dejamos que la gente lo haga. Y lo otro, también para tener en cuenta, es que, bueno, va cronológicamente y votaron los 50 periodistas y bueno, ahí salió la lista y la gente pues también nos ha escrito mucho porque en un comienzo pensaban que era un ranking. Entonces, ¿cómo así que Santa Fe el 48 es el primero y Nacional campeón de la Libertadores del 2016 es el 40 y pico? No es que sea el número de ranking, sino este libro también usted va a entender. Para entender un equipo usted tiene que ir a otro. Claro, genealogía. Este libro básicamente cuenta la historia del fútbol colombiano, porque cada equipo depende la formación que usaba, quiénes eran los dueños del equipo, si es relevante contarlo, qué jugadores venían, cuál era el sistema del campeonato que se jugó. Entonces yo creo que este libro es muy importante. Para mí este libro lo deberían leer los directivos del fútbol colombiano. Bueno. Para que vean todos los diferentes formatos de campeonato que han existido y si eso ha beneficiado o no ha beneficiado a los equipos. El país de los triangulares, hexagonales, cuadrangulares, el campeón del primer semestre contra el campeón del segundo semestre, playoff. Del medio punto, del punto 25, del 1.50, del 1.75, ¿se acuerda? No, pero por Dios, la bonificación. Ahora, Mauricio, hay algo que me parece bonito y con lo que usted empezó y es, sí, esto es cronológico. Sí. Pero mucha gente dice, no, es que el fútbol colombiano de antes era mejor. Y claro, uno se pone a pensar en leyendas e inevitablemente piensa en jugadores que ya están retirados. Willington Ortiz, por supuesto, Di Stéfano, cuando hablamos de ese Millonarios, por supuesto el gran Cali de los 60s y de los 70s. Pero hay algo que me parece muy chévere y es la reivindicación de equipos de este siglo. No solamente el Nacional, que es campeón de Libertadores y subcampeón de Sudamericana, que es un equipazo, sino la reivindicación de ese gran Cúcuta Deportivo, la reivindicación de equipos chicos que en esta década, bueno, en esta década no, en este siglo, han tenido su gran momento de gloria en comparación con décadas anteriores en donde era la hegemonía de los grandes. Sí, es que ya viéndolo así, si usted lo plantea así, la época más gloriosa de Santa Fe fue hace nada. Tal cual. Fue el momento de Costas y de Peluso. Y, semifinalista de Libertadores, campeón de Sudamericana, exacto. Campeón intercontinental en la Sudabank. Es su época dorada, pero sin duda. También es la época más importante de Nacional, porque ese Nacional de Osorio y de Rueda, recuerde que ganó 12 títulos. Impresionante. No hay otro equipo en la historia del país que haya ganado más que ese equipo. Y así, el Tolima, por ejemplo, el Tolima se hace conocido, o su importancia es el tumba gigantes, en el año 81-82 con el famoso Cocorico Tolima, que llegó a una semifinal de Libertadores con Víctor Hugo del Río, Iguarán, Zapuca, Cristino Centurión, en fin. Ese equipo no es realmente el importante como lo fue después el que gana el título con Gamero. Entonces sí, hay una reivindicación de los equipos que llegan al siglo XXI a hacer mejor las cosas, ¿no? El Junior, por ejemplo, la época dorada del Junior no es la de la Bruja Verón del año 80 o el 77, sino es el equipo de Vieira. Ese es el equipo que más gana del Junior. Porque ese equipo también está acá. Claro. Y me encanta que esté, porque para mí es uno de los mejores equipos de toda la historia, el Junior del Pibe. No, pero por supuesto, es que el Junior, digamos, ganan más títulos los otros. Claro, pero el Junior supuesto, del 93 al 95 es un Junior ahí tuvimos una discusión con Felipe porque yo le dije, ese Junior debe arrancar desde el 91 cuando tenía a Valenciano chiquito y a Ferreira el paraguayo, ¿se acuerda el zurdo? Claro. Que era el 10. Era el 10. Que era fantástico, pero no, lo enmarcamos en el 93 al 95 y de lejos, pues es el Junior más icónico, por lo menos. Seguramente el más importante también por lo icónico y que jugó mucho fútbol. Es que realmente una de las cosas que le pedimos a todos los votantes, como a usted, fue... Lo primero, el primer concepto que tienen que tener en cuenta es que el equipo haya jugado bien al fútbol.
¿no? Porque si no, pues estamos mirando otras cosas. Eso era lo primero. Lo segundo, que hayan dejado un legado. Lo tercero, que hayan ganado títulos, por supuesto. Lo cuarto, que por sus filas hayan pasado jugadores memorables. Caso, pues, de este Junior, que era la medio pendejada del pibe Valderrama, Pachequito Valenciano, Nietzsche Guerrero y demás. Y el Nene Mackenzie y demás. Esos, digamos, son alineaciones que los hinchas las recitan de memoria. Entonces, bajo ese marco, pues tratamos de darle contentillo a todo el mundo. Venga, Felipe, ¿con qué equipos tuvieron ese tipo de discusiones? Diga la verdad, o sea, ya estamos acá, podemos contarlo sin problema. Bueno, ya se escribió. Sí, pero es que primero hay que decir que la lista fue la que votaron ustedes. Sí. Ya no había discusión. Ya, el muerto es de uno. Claro, no. Sí, llámeme Pilato si quiere, porque yo me lavo las manos, nos lavamos las manos en la medida en que listo. Vamos a respetar la votación y aquí hay una tabulación y vamos a dejar que los que sean. Otra cosa es si uno está de acuerdo o no. Que sí. Es, digamos, la discusión, claro que la tuvimos. Y yo le preguntaba a Felipe, ¿cómo va la votación? Va saliendo el Santa Fe del 66 y está entrando el Pasto de el Pasto campeón del 2006. El Pasto campeón. Y yo, hijo de pucha, el Pasto más que ese Santa Fe no puede ser. Pero es la votación, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces eso es lo primero que hay que decir. Sí, claro, y además que hubo, digamos, hay 35 equipos, 36 equipos que no hay discusión, pues, digamos, los que han ganado títulos, o los sea, que... usted lo redondea en 36. 35, 36 equipos que... Pero o más, o 38, más, es que casi se acuerda 40, que 40 equipos fueron votados por el 90% de los votantes. O sea, había una unanimidad en 40 equipos. El rango de discusión estuvo en 10 equipos. Y para ser más justos, a mí me parece que el rango de discusión estuvo entre 5 que entraban y 5 que salían. No más. Sí, pero digamos que no hubo así. Digamos, de pronto el Pasto. Yo creo que todos los equipos tienen mérito, porque es injusto uno comparar el fútbol del siglo XXI con el del Dorado o el de los 80, porque las condiciones son diferentes, los dueños eran otros, el contexto del fútbol es otro, pero digamos que, claro, usted va a ver el Pasto campeón y usted dice, pero ¿qué figuras tiene? No tiene figuras internacionales, era un Pasto que jugaba muy bien, ¿no? De pronto no. Pero tiene un mérito. Vidal. Pero tiene un mérito porque ganarle al Cali, que el Cali venía volando, representa una región importante. Una región olvidada en general para el país. Sí, y la celebración que hubo en Pasto y se lo ganó sin ningún tipo de discusión. Entonces, cada equipo tiene su mérito. Claro, si uno se pone a mirar jugador por jugador, uno dice... ¿Cómo este Pasto va a ser más que el Millonarios del 84-85 con Funes y eso? No, pues ese Millonarios le da 5 vueltas a ese Pasto si se pudieran enfrentar hipotéticamente. Pero creo que abarcar todas las épocas y todas las regiones también lo tuve en cuenta los que votaron. Hubo equipos que incluso yo alcanzamos a hacerlo y al final salieron. O hubo equipos, por ejemplo, que estuvieron cerca de entrar, no sé, el Boyacá Chico de Gamero no entró, pero sí entró el Pasto, entonces algunos dicen, pero ese Boyacá Chico también pues jugaba bien. Jugaba con 3 volantes 10, etcétera, con jugadores experimentados, entonces sí, yo creo que el rango básicamente 5 o 10 equipos eran los que entraban, salían, equipos que se quedaron por fuera por un voto. Y nosotros hacíamos fuerza para que entrara uno o el otro dependiendo de los gustos, pero no, pues así es la democracia. Ahora, es chévere porque para los que no se han leído este libro que recomendamos sin lugar a dudas, es importante aclarar que no es que solamente esté el Millonarios del Dorado o no, diferentes equipos tienen, o sea, diferentes clubes tienen múltiples equipos en el libro por esos momentos. Entonces, ahí también se muestra como la evolución o para algunos involución del fútbol. Para usted, por ejemplo, que usted es de Millonarios, ofrezco que usted también le va a preguntar. De todos los Millonarios mencionados, y pues yo sé que me va a responder el del Dorado, pero si sacamos el del Dorado, de todos los Millonarios mencionados en el libro, ¿cuál es el mejor? Sacando el de Millos del Dorado. Es que el Millos del Dorado es otra cosa. Sí, es otra cosa y puede ser el más importante de la historia de todo el fútbol profesional colombiano. Creo que es el más importante. Sacándolo, sin duda, el Millonarios del 61, 62, 63 y 64. El de Ochoa. El tetracampeonato de Ochoa, que en realidad empieza en el 59 con el primer título.
son 5 títulos de Ochoa. En el 60 no es campeón Santa Fe, y el 61. Y el 64 es el Caimán. El Caimán, porque el Caimán se pelea con los directivos. Exacto. Sí. Y ese equipo tiene a su haber algo que es muy importante para la historia del fútbol profesional colombiano, que se llama Delio Maravilla Gamboa. Y la gente, sobre todo los jóvenes, nos discutían mucho por poner ese equipo y darle tantas páginas y no sé qué. Y me da la sensación, y usted lo debe tener muy claro, de que las nuevas generaciones, pues no, en serio no conocen de historia. Y hace muy poco, es que es lo importante de esto, en hace serio. muy poco vi que el Tino Asprilla se quejaba que unos pelados de la sub-17 les preguntaron quién era el Tino Asprilla y no sabían, ¿no? Imagínense. Yo los he hecho en la selección. El Tino Asprilla es de ayer, digamos. Delio Maravilla Gamboa fue el mejor jugador colombiano en la década de los 60 y principios de los 70. Mega crack, mega crack. Todos los que lo vieron dicen que era una figura excepcional. Bueno, gracias a eso yo creo que ese Millonarios hay que sostenerlo. Después, pues hay otros que debería seguir el Millonarios del famoso boom, que está entre el año 72 y el año 78, y el boom significa Bran, Ortiz y Morón. Ese equipo de los 70 que fue el de mi niñez. Claro, el del tridente mágico. Esa vaina, pues, yo no sé si la memoria es tramposa y uno de niño abre la boca muy fácil con todo, pero yo vi a Willington Ortiz en su mejor versión, que era cuando era peladito. Ese man no tiene reemplazo. Ahora, sabemos que hay diferentes equipos, porque ya lo hablamos, de Santa Fe, diferentes versiones, usted lo mencionaba ahora, la gran versión de este siglo, campeona continental, diferentes versiones de Junior, diferentes versiones de Millonarios. Por ejemplo, Felipe, para otro de los grandes, que es gran protagonista de este libro, que es el Deportivo Cali. Para usted, ¿cuál es la mejor versión del Deportivo Cali de las que mencionan en los 50? La mejor versión, bueno, primero tengo que decir que yo soy hincha de Millonarios, pero cuando yo estaba en la adolescencia, pues me tocó de los peores Millonarios. Y uno de los equipos que más me gustó cuando yo estaba creciendo y que disfruté muchísimo fue el Cali del 99, la Copa Libertadores, no, campeón del 98, 99, y que fue finalista de la Copa Libertadores, y que era ahí lo llamamos el Cali de los zurdos, y que era Dudamel, Yepes, Bedoya, estaba Betancourt, Mayer, Víctor Bonilla. Ese equipo a mí me impresionó, más allá de que no fuera hincha del Cali, ese equipo me impresionó mucho y llegó hasta los penales jugó muy, y además que ese Cali en esa Libertadores pasó sobre las rondas, es decir, a Cerro Porteño en la semifinal le metió 4. Jugó mucho fútbol, era un equipazo. Jugó mucho, ese digamos en lo que yo vi, pero claramente haciendo la investigación, creo que de los más importantes, el Cali fue un equipo muy sufrido porque duró mucho para ganar un título y siempre se intentó armar bien. En los 40 con el rodillo negro, pero tuvo que enfrentarse al Millonarios. Con Valeriano López. Por un papelito. Con Valeriano López. Y llegó Mosquera y Barbadillo, ese era el rodillo negro. Llegó a ganar su primer título hasta el 65. Entonces yo creo que el mejor Cali es el 65 al 70, porque es campeón en el 65, en el 67, en el 69 y en el 70. Creo que ese es un Cali que gana tantos títulos y que tenía también grandes figuras extranjeros, el técnico Pancho Villegas, y ese Cali también tiene... El Mago Loaiza estuvo incluso ahí. Ese Cali fue, entre comillas, el culpable de que se comenzara a cambiar el sistema de campeonato, porque en el 67 gana tan sobrado que dicen, no, ya el campeonato faltando un mes no es aburrido, hay que meterle algo. Y ahí es cuando en el 68 dicen, bueno, para que no sea tan aburrido, entonces vamos a hacer el campeón del primer semestre, ya el que queda primero en el primer semestre ya es finalista y se enfrenta al campeón del segundo semestre, que es el famoso título de la Unión Magdalena, que es la primera gran sorpresa en la historia del fútbol colombiano. Que es el primero en el 68, en el segundo semestre se relajan, le echan al técnico y hay un problema con los paraguayos de la Unión y ese equipo lo termina tomando Antonio Julio de la Hoz y les dice, tranquilos, vamos a llegar con perfil bajo, ese equipo queda casi de último, pero ya tenía su cupo a la final y es cuando llega a sorprender al Cali en el 68. Entonces ese Cali era tan sobrado que incluso por ellos es que se cambia el sistema de campeonato. Y ojo, ese equipo, ahí nace el mote de la amenaza verde. La amenaza verde. ¿Usted sabe por qué es? No. Le voy a contar.
datazo que encontró Felipe Valderrama, el mejor investigador que tiene el fútbol y el deporte en Colombia. En 1963 hicieron una película de la serie B de monstruos, ¿no? En ese momento en que todo estaba así en el cine de la serie B, que se llamó The Day of the Triffids. Y acá, que digamos los Trífidos, ¿no? Es que es una novela basado en una novela de por allá del año 50, me lo hizo saber el Chicharrón Gómez, me escribió y me dijo, es una famosa novela de ciencia ficción, y la volvieron película en el 63, y aquí a Colombia llegó como en el 64, el cine llegaba tarde, normal, y acá le pusieron a esa película, que se llamaba The Day of the Triffids, la amenaza verde, ¿vale? Y esa película la fueron a ver los jugadores del Cali, y este man encontró el dato cuando Ramírez Gallegol da una entrevista y dice, vimos la película, de ahí cogimos el nombre y desde ahora en adelante nos vamos a llamar La Amenaza Verde. Eso fue en el año 65, que es el primer título del Cali. Venga, Felipe, en un país sin memoria, sobre todo sin memoria audiovisual del fútbol, porque no la hay, con unos archivos sonoros complicados, ¿cómo es el trabajo de investigar para poder armar, hombre, algo tan preciso sobre equipos de hace 60, 70 años? Periódicos, punto número Hemeroteca 1. al 1000. Hemeroteca, uno ya más o menos conocer las fechas y buscar más o menos en las fechas periódicos. Aquí siempre hay un agradecimiento a Psicodélico, que tiene la biblioteca más, yo creo, la biblioteca más grande en cuanto a periódicos y revistas de todo Colombia, porque pues usted sabe que todo lo tiene otras bibliotecas, Nacional o Luis Ángel Arango, pero no es tan fácil acceder tan rápido como donde Psicodélico. También hablarlo. Para los que nos están viendo y escuchando, Psicodélico es un personaje maravilloso de personajazo. este mundo. Personajazo de este mundo de los periodistas deportivos. Todos lo conocemos, a todos nos ha vendido libros. Sí, a todos. Y sobre todo en el voz a voz, que a veces a uno le cuentan, uy, yo me acuerdo que por allá en tal año pasó algo, pero eso siempre hay que verificarlo porque la memoria es traicionera. Entonces a veces a uno, un periodista o un jugador, yo escucho una entrevista que me dice en tal año, y pues yo voy hasta ese periódico y no fue ese año, tengo que verificar de cuál partido está hablando y es otro año anterior. Entonces creo que me revisé toda la biblioteca del Psicodélico, página por página. Ahí están las portadas en el libro de la revista Estadio, revista Don Balón, Cronómetro, bueno, Deporte todas las gráfico. Revistas, Deporte Gráfico, AS. Acá en Colombia, del Cali, la danza de Redinio Valderrama, un equipazo. Ese fue otro gran equipo del Cali. Sí. Entonces creo que sí, el archivo no tiene, uno nunca puede confiar en lo que le diga el jugador ni el periodista, porque uno también se equivoca con las fechas, tiene que verificarlo en los periódicos. Ahora, Mauricio, estamos hablando de equipos particulares y de su mejor equipo en esta lista de los 50. Y no hemos hablado del América de Cali, que inevitablemente tiene un capítulo fundamental en los 80s, pero que es repetitivo porque en los 90s también tiene un equipazo que también vuelve a ser subcampeón de Libertadores y que en este siglo es tricampeón. Claro. ¿Nos quedamos con el de los 80s? Sí, por supuesto. Bueno, pero re lejos. Es que el América de los 80, que es el de Gabriel Ochoa Uribe, tiene que estar entre los 3 mejores equipos en la historia del fútbol profesional colombiano. Está poniendo un tema para ahorita, pero siga. Uy, ya sé para dónde va, nos va a meter en la grande. Pues es que está citado en el libro. Sí. En ese capítulo está citado Pino. Sí, exactamente. Sí. Por supuesto, para nadie es un secreto que fue el producto del narcotráfico, del cartel de Cali. Ese equipo tiene todo el apoyo del cartel de Cali. Con ese billete crean un equipo que fue magistral, la selección sensacional, de América. En lo que llamaron incluso el segundo dorado, ¿no? Hay autores que ponen esa época como el segundo dorado. Yo no lo comparto tanto, precisamente pues de donde vienen los billetes. Y tampoco fue con tanta calidad como la del dorado. Es que la del dorado fue realmente muy, muy especial. Bueno, ese América a mí me parece fantástico. Es inolvidable. Me tocó a mí en el inicio de mi juventud, jugaban mucho fútbol, tuvo jugadores de una expresión increíble,
Creo que su gran figura, la gran figura de ese momento para mí es Cabañas por Lejos. encima de todos. Las Cabañuelas. Sí. Si no han visto las Cabañuelas, Búsquenlas, googleen, búsquenlas. pónganla en YouTube, Aunque Cabañuelas. siempre le Las criticaron a Gabriel Ochoa Uribe que ese equipo no jugaba para lo que tenía que no jugara Sí. tan bien. Sí, No, es no que daba el esas espectáculo, no daba el críticas, espectáculo que se quería, pero qué Es que, equipazo. es que Ochoa Uribe se volvió muy mañoso. Bueno, siempre lo Siempre fue, fue ¿no? tacaño, Siempre exacto. lo fue, pero mire que en ese equipo del tetracampeonato de Millonarios era más generoso, atacaba mucho más. Con el América, realmente él sí estaba muy convencido de que, primero que todo, el arquero y la defensa. Y entonces se hizo muy famoso el cuento de una vieja y manida frase del fútbol: a mí deme un arquero y con eso vamos a pelear cualquier batalla. Y él se la jugó con un tipo como Falcioni. Es que decir que Cabañas fue el mejor es también un poco injusto frente a otros nombres como Falcioni, como Bataglia. Bataglia a mí me encantaba, un tipo con una pegada espectacular, un puntero derecho sensacional. Está el peruano Uribe, que estuvo en ese Ricardo América. Gareca. Por supuesto, el Tigre Gareca, un 9 de excepción. Y Y nombre Willington. muchos más. Y Willington Ortiz, que En sus últimos años, claro. en sus últimos años, que sale del Cali, donde incluso se había engordado y había bajado un poquito su nivel. Y Willington en el América de los 80, la gente no lo sabe muy bien, en una temporada fue el 10 del América. Él, que siempre fue el 7, puntero derecho, se echó el equipo al hombro y gana una estrella gracias a Willington Ortiz. Entonces, ese momento del América es sin duda el mejor de toda su historia y uno de los, ya lo dije, uno de los grandes equipos del fútbol Venga, profesional. ya que usted menciona a Falcioni, ¿qué tan cierto es que a Falcioni lo dejaban fumar en los intermedios de los partidos? No, pues claro. Ay, Dios mío. No, y muchas cosas más. No, es que el libro, por supuesto, vamos a decirlo con total tranquilidad, el libro está lleno también de todo el narcotráfico que inundó el fútbol desde los años 70, los 80 y los 90, ¿no? Y Falcioni, pues, entre otras cosas, cuenta una anécdota increíble, que es que él va en su auto y saliendo del estadio, y unos hinchas del Cali salen a amedrentarlo. El tipo se baja, y los hinchas estaban armados, y entonces Falcioni se vuelve al carro, se va hasta su apartamento, se devuelve al punto y le saca un revólver y a los 8 que estaban ahí salen corriendo, y a uno le puso el revólver en la boca. Y entonces sale eso en la prensa nacional, y al otro día lo llama Miguel Rodríguez Orejuela, y Falcioni dice: me va a echar, este man me va a echar del equipo, por supuesto. Y lo que le dice Miguel Rodríguez Orejuela, muy dentro del hábitat, Sí, muy nacional, de la lógica muy dentro de la familia. lógica, la próxima vez que saque un revólver, pégale el tiro. Todo muy elegante, todo muy, muy, muy formal. Felipe, el libro comienza, y ahorita ustedes lo plantearon, con la investigación del Dorado y Millonarios. Y siempre que se habla del fútbol profesional colombiano, siempre se habla de ese gran Millonarios del Dorado. Pero resulta que ese gran Millonarios del Dorado no existiría sin los equipos que le compitieron. Me parece que es chévere que hagamos, porque además están acá mencionados desde el primer campeón Santa Fe, Sí. que marca esa época, cuáles fueron esos grandes rivales de Millonarios en esa era del Dorado, porque siempre se dice, no, el de Pedernera y Stefano Rossi, pero es que había una constelación de estrellas, y Mauricio lo acaba de mencionar, en esa época. Algo que con lo que estoy de acuerdo con Mauricio de la ignorancia de las nuevas generaciones o de algunos es que cuando hicimos el mejor equipo del mundo, muchos comentarios que yo no sé de dónde sacaron eso decía, pero es que ese equipo jugaba contra Obreros y contra... Y yo digo, oiga, usted es hincha de Santa Fe, usted sabe que uno de los mejores Santa Fe le compitió a ese Millonarios. Dicen ¿Usted que sabe el quién es mejor. Pontoni, Peluca, exacto. Dicen que el mejor... los ingleses que trajeron de selección, ingleses de selección, incluso Neil Franklin, que era defensa, iba para el Mundial del 50 y prefirió estar en Santa Fe. Perdón un Cali, segundo, sí. un paréntesis, la delantera eran Mitten, De Bogotá Bandit. Sí. Mitten, el lateral, el puntero izquierdo, se me fue el otro inglés, se me fue, ya vengo. Mumford, René Pontoni, Hágame el que favor. era la mega sensación del fútbol en Argentina, Mario Fernández, el cañonero de Independiente de Avellaneda, y el otro que se me va era... El Pibe Real. Y el Pibe Real, que Hágame el después favor. juega 9 años en el Real Madrid. Eso era Santa Fe en Ese era 1950. Santa Fe en el 1951.
es probablemente la mejor alineación que ha tenido Santa Fe, y eso decían algunos hinchas santafeños, decían, no, es que no jugaban sino contra obreros, nos pusieron en algún comentario. Y el Cali, obviamente, que primero con el rodillo negro y luego se cansaron de la indisciplina de los peruanos, también la fumadera de yerba, y comenzaron a traer... Las anécdotas que están acá son una cosa sensacional. No, encontró cuando Valeriano confiesa la fumada de marihuana. Claro, y el Cúcuta con los uruguayos que van a traer argentinos, el avión se queda en Montevideo, entonces son uruguayos. Y creo que una de las mejores definiciones las dio el doctor Peláez, que hizo una muy buena analogía, porque todo eso lo hizo en parte Senior y Pedernera. Senior, por un lado, para llamar la atención de la FIFA, que le pusieran atención a Colombia, y lo logró. Y dice, lo que hizo Pedernera es lo que hace la NBA. Un draft. Es decir, no puede haber solo un equipo fuerte, sino tenemos que repartirnos para poder subir el nivel. Entonces Pedernera recomendaba jugadores, y los brasileños al Junior, y los uruguayos al Cúcuta, y los paraguayos entre Boca Juniors y el Pereira. Entonces eso era... los títulos decía el mundial. En el 50 el encabezado del tiempo era: el mundial se va a jugar en Colombia. Pues es que los uruguayos del Cúcuta en el 50. O sea. El mundial se va a jugar en Colombia. Era como una Copa América cada 8 días en Cúcuta. Era como ver selecciones jugar cada 8 días en Colombia. Claro. Entonces, Perdón, me meto la cucharada sobre ese Cúcuta de los uruguayos, porque me pasó algo, pero muy reciente. Como siempre, las cosas llegan después de que uno escribe. Ese famoso Cúcuta del Dorado tenía a jugadores que jugaron la Copa del Mundo. Claro, campeones del mundo. Campeones del mundo, y se trajeron a tal. Todo eso fue por el giro inesperado de un avión. O sea, Cúcuta, la ciudad, decide que va a entrar a la DIMAYOR y va a montar un equipo. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacían todos: mandar a un tipo a Buenos Aires y traiga 20 argentinos, ¿vale? Pero el vuelo no llegó a Buenos Aires, sino le tocó aterrizar en Montevideo por una emergencia. Y el tipo quedó varado allá. Ese señor se llama Hernando Lara. Y el tipo, como no tenía cómo salir después para Buenos Aires, desde Cúcuta le dijeron, pues traiga uruguayos. Y se trajo a 15 uruguayos, entre ellos de selección. Bueno, pasa el tiempo, se publica el libro, y hace unos días aparece el nieto de Hernando Lara y me escribe y me dice: oiga, mi hijo está feliz con el libro porque le contamos que el abuelito era el que había armado el costo de los uruguayos. Pero hay una cosa que usted no puso en el libro y que mi abuelo siempre contó. Él no solo trajo a 3 que estuvieron en la selección de Uruguay, que gana el Mundial del año 50 contra Brasil en el famoso Maracanazo, sino que ya tenía listos a 7 más. Pero como estaban en huelga en Argentina y en Uruguay, los equipos Peñarol y Nacional, que eran los equipos y siguen siendo predominantes en Montevideo, se fueron al aeropuerto y les quitaron los pasaportes. Y no los dejaron venir. Ustedes no se vuelan. Eso no quedó en el libro, por ejemplo. Un cuentazo. Pero bueno. Y la famosa frase de, tuve la oportunidad de hablar con la hija de Chuber Gambetta en Uruguay, que se emocionó mucho, recordaba muy bien a Colombia. Y una de las mejores frases, porque el libro, en cada equipo ponemos una frase de algún jugador, y la de Gambetta es... una vez en una entrevista que encontré le preguntan: ¿hizo mucho dinero con el campeonato, con el Maracanazo? Y dice: con respecto al dinero del mundial, pregúntenle a los directivos. Donde hice unos pesos fue en Colombia y me pude comprar la casa. Claro. Y me pude comprar la casa. Hágame el favor. Sí. Bueno, señores, para terminar este magnífico episodio de este podcast, tenemos los 50 mejores equipos en la historia del fútbol profesional colombiano. Hay mucho de dónde elegir. Los 3 mejores, Felipe. 3. Uy. No, súbale. 5. Súbale. Yo les voy ¿Bati a las decir. 10? No, pero ¿nos quedamos otra hora? El top 10 no, pues breve la lista. A ver, el top 10. Uy, top 10. Yo les voy a decir cronológicamente así rápido. Millonarios del Dorado. Millonarios de los 60. ¿Cuál era el otro que tenía? América de los 80, Nacional campeón del 80 de la primera Copa Libertadores. Bueno, me faltó el Cali de Bilardo, el Cali del 99,
Once Caldas campeón de la Copa Libertadores, Ok. que lo denominamos como la hazaña más grande en la historia del fútbol Es que colombiano. a los que eliminó en el camino, Sí, por claro. Dios. Santa Fe de la era dorada sudamericana y demás, Nacional de la era Osorio Rueda. y Rueda. Y me queda faltando uno. Pongamos el Cali del 99, del 98-99. No, ya me lo metió, me lo está repitiendo. ¿Se lo estoy repitiendo? El América le Bueno, falta. ¿El No, el de los América ya ¿Lo lo metí, dijo? el del América de los 80 lo metí, alguno de los El 60 Junior, no lo que dijo. falte. Puede ser el Junior del pibe. 80? ¿Para usted? ¿También me los va a dar cronológico? Arriesguese. No, yo sí me mojo. A ver, No, de atrás para adelante, mire. Esto debe ser el Cúcuta de Pinto y Bernal, por ok. supuesto. Semifinalista de Digámoslo Libertadores. Digámoslo, póngalo en el puesto 10. Sí. Voy a arriesgar. Millos del 61 al 64, el equipo Ok, de Delio de Ochoa. Maravilla y Ochoa. Cali de Bilardo, Ok. puesto que 8. Subcampeón de Libertadores. En el puesto 7, Junior del pibe Pacheco Valenciano. Semifinalista Nietzsche de Guerrero. Libertadores y bicampeón en Colombia. Puesto 6, Santa Fe y su era dorada, cuya máxima figura era el Calvo Pérez. Omar Pérez, campeones de Sudamericana y de Listo. Sudabank. Puesto 5, el Once Caldas, campeón de la Libertadores, ya lo dijo Ujú. Felipe, a mi modo de ver, la máxima hazaña que ha tenido el fútbol profesional colombiano de lejos. En el puesto número 4, Nacional de 1989, el de los puros criollos, Ujú. hasta el 91. Ese equipo marcó la historia porque fue el primero en ganar la Libertadores, pero sin duda. En el puesto número 3, el América de Cali, de Ochoa Uribe. En el puesto número 2, Nacional, que el Nacional de Rueda y de Osorio, con Ujú. los 12 títulos. Y en el puesto número 1, el Millonarios del Dorado. Por una sencilla razón. Por todo lo que hemos investigado, por todo lo que hemos leído, en cantidad de tiempo y en producción, parece que no ha habido un equipo que haya jugado mejor al fútbol. ¿Cuáles son los suyos? Déjenos eso en los comentarios. Cuéntenos cuáles son los mejores equipos. Y si tiene dudas para resolverlas, hay que leer los 50 mejores equipos en la historia del fútbol profesional colombiano. Mauricio, Felipe, muchísimas gracias. No, muchas gracias por la ustedes. invitación al podcast de Penguin y el libro sigue disponible. Es un libro que se puede comprar en cualquier momento. Es un libro que le cuento, si uno es aficionado al fútbol colombiano, este libro es imprescindible. Mauricio, gracias. No, usted muy amable.